Un gusto saludarte y bienvenidos una vez más a tu Podcast Business Relation. Hoy, como siempre, traigo un tema súper interesante y es que quiero hablar un poquito acerca de las finanzas en la pareja. Este tema suele ser delicado y es un tema que en particular en mi caso que trabajo con seguros de vida me lo encuentro muy frecuentemente cuando ya por fin las personas toman la decisión de adquirir un seguro como equipo, como pareja y llegan a mi oficina y se sientan y probablemente previamente no han existido algún tipo de conversaciones entre ellos. Entonces, muy interesante lo que les voy a contar y de alguna manera lo que les quiero sugerir, ¿no? Porque esto lo he revisado. Hay muchísimas variantes, por supuesto, pero sí creo que hay algunas cosas que no se pueden pasar por alto. Desde el inicio de cualquier relación, y esto les va a servir para, como siempre les digo, para cualquier área de negocio, ¿no? Desde el inicio de cualquier relación, yo creo que hay muchísimas cosas que se deben hablar. Y una de ellas es acerca de las finanzas. Acerca de las finanzas individualmente, probablemente cuando eres novio, cuando estás saliendo, un poco qué es para ti normal financieramente hacer ciertas cosas o cómo te manejarías ante una situación o ante otra, qué vienes tú acostumbrado a hacer con tu pareja o probablemente para ti algo que es normal, para mí no es normal, ¿no? Entonces también eso es muy importante. Pero ya cuando estás casado, ya cuando vas a establecer una relación formal, seria, son muchas más las cosas que tienes que contemplar, ¿no? Entre ellas, yo creo que la conversación de cómo nos vamos a establecer y cómo nos vamos a organizar financieramente es sumamente importante. ¿Qué es lo que me impresiona? Bueno, que muchísima gente definitivamente es uno de los temas que no trata con frecuencia. Entonces tú notas que cuando se van a juntar para hablar de un tema financiero tan importante como un seguro de vida, evidentemente hay unos que van por un lado y otros que van por otro lado. Entonces surgen conversaciones desagradables, digamos, situaciones donde se incomoda a todo el mundo, y esto lo he visto no solamente, vendiendo seguro de vida, también lo he visto en relaciones, en grupos de parejas, amistades, que uno sale y conversa y de pronto cuando llegas al punto álgido, todo el mundo como que, con permiso, porque da mucha pena, ¿no? Las cosas que a veces se pueden exponer allí. Entonces les traje hoy 5 tips para trabajar de manera organizada con tu pareja tus finanzas. El primero es que tengan una conversación acerca de cómo ves el dinero, cuál es tu relación con el dinero. Convérsenlo. O sea, para ti, ¿qué importancia tiene el manejo del dinero? ¿Tú trabajas en base a un presupuesto? ¿Tú llevas algún tipo de contabilidad? ¿Manejas las cuentas? ¿Eres de estas personas que siempre está pendiente de lo que gasta, de lo que debe, de cómo manejarse financieramente, cómo te manejas? Y poco a poco, en un buen sitio, en un lugar agradable, cuéntame un poco sobre cómo lo estás manejando, cómo te manejas, cómo estás en este momento financieramente. Porque hasta por ejemplo, para ti es normal que si yo salgo contigo yo pague la cuenta y tú pagues una parte, o es normal que a veces tú pagues y a veces yo pague. ¿Cómo lo manejas? Ese sería el primer consejo que les doy. El segundo es, vamos a hablar un poquito de cuánto debo. Vamos a hablar un poquito de cuánto debo y en qué me endeudo. Porque no es lo mismo que yo te diga, bueno, yo debo 3 propiedades, o yo debo este dinero de una inversión que hice en esto, que yo hice aquello, a que yo te diga, bueno, yo debo esto, y probablemente eso es una deuda que está fundamentada en ropa, zapatos y carteras. Es interesante entender en qué gastas, en qué inviertes, porque cada persona tiene como una identidad financiera. Y eso es parte de lo que cuando alguien te gusta, debes dejar claro desde el principio. El tercer punto será, vamos a establecer expectativas con el dinero. O sea, ¿qué quisieras tú si nosotros mañana estuviéramos juntos? ¿Cómo quisieras manejar? ¿Quisieras que a lo mejor hiciéramos una cuenta juntos y ambos tuviéramos una participación en esa cuenta? O a lo mejor tú quieres pagar algunas cosas y yo quiero pagar otras, la que más te guste.
Pero ¿de qué manera yo tengo expectativas del dinero en esta relación? Porque la realidad es que el dinero está presente en absolutamente todas tus metas, tus objetivos, tu crecimiento, en todo lo que eres tú como persona. Entonces hay gente que en nombre del amor se divorcia de las finanzas y terminan divorciándose o separándose por eso. Porque no hay, digamos, un norte claro en cómo manejarse financieramente. El cuarto punto sería que se tracen metas. Miren, una cosa que yo he aprendido en la vida es que los sueños y las metas en pareja, financieramente hablando, es la base de una relación. Si tú tienes claro en qué vamos a invertir, qué pasos vamos a dar, qué queremos lograr, qué es lo que me mueve, a dónde queremos llegar, y si además compartimos ese sueño, ambos, va a ser maravilloso. Va a ser maravilloso porque en el medio de ese proyecto de vida financiero, así como cuando hay otros tipos de proyectos de vida, como por ejemplo un hijo y otras muchas cosas más, en el momento en el que se crea esa relación de partner para alcanzar esa meta, también hay enamoramiento, también hay ilusión, también hay admiración, también hay crecimiento, hay desarrollo, y eso, todo eso también suma pasión. El quinto punto es: revisen o hagan o unan o comparen sus presupuestos. Si no se tiene, entonces vamos a crear un presupuesto, y es algo súper sencillo. Existen miles de formatos en Excel gratis en cualquier plataforma digital que te pueden permitir revisar un presupuesto. ¿Por qué? Porque el presupuesto definitivamente es la única forma de yo entender cuáles son mis activos, mis pasivos, cuál es mi patrimonio, a dónde voy. Es como un tipo de balance para yo entender, bueno, ¿cuánto gasto? Bueno, ¿cuánto gano? ¿Estoy por encima? ¿Estoy por debajo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Buscar aumentar mis ingresos o buscar una alternativa adicional de trabajo? ¿De qué manera? Porque a lo mejor no tengo para invertir, pero ¿cómo lo reinvierto? ¿Cómo consigo dinero para crear algo que me pueda generar algo más? Pero eso es algo que se trabaja en equipo. Y eso es algo que cuando tienes una pareja estable, un noviazgo estable, que va en aras pues de crecer, a convertirse en algún momento en un matrimonio, esto es algo que se tiene que conversar, amigos. Esto es algo que no puede quedar en blanco. También les traigo algunas preguntas que siempre en estos procesos iniciales, intermedios, se deben hacer y que tantas veces no las hacemos. Miren, una pregunta para mí muy importante, que la he aprendido ahora, es: cuando estás conociendo a una persona, ¿qué hacían tus padres? Un poco, ¿a qué se han dedicado tus padres? Porque ese ejemplo que las personas traen puede marcar o influir muchísimo en el desarrollo financiero de una persona. Si tú no te ocupas de tu desarrollo financiero a lo largo de tu vida y traes una muy mala educación financiera o un muy mal concepto financiero desde tu infancia, probablemente nunca vas a prosperar. Entonces, tienes que ver si esta persona está alineado con esa parte financiera que viene de casa. ¿Okay? Que es como la educación, como tú saber que una persona, no sé, se levantó de la mesa, recogió su plato, que es capaz de fregar, que es capaz de limpiar o de recoger. Bueno, porque de alguna manera eso te ayuda a identificar cómo esta persona un poco ha vivido o ha sido criada, ¿no? Entonces, esta sería la primera pregunta, ¿no? ¿A qué se han dedicado tus padres? ¿De qué han vivido? ¿Cómo crecieron? ¿Qué hicieron? Un poco entender cuál es esa base familiar que la persona tiene. La segunda pregunta sería: si hoy compraras un seguro de vida, puede ser que yo sea tu esposa, puede ser que yo sea tu novia, asumiendo que me pusieras a mí en el seguro de vida como beneficiaria, ¿quién más serían tus beneficiarios? Porque eso te deja ver cómo una persona sería capaz de repartir su herencia. O sea, qué patrimonio está creando, para quién y con qué fin. La tercera pregunta sería: si tuvieras que pedir dinero prestado y yo no te lo pudiera prestar, ¿a quién acudirías? ¿Cómo conseguirías ese dinero si tuvieras que hacer un préstamo? Y eso es una muy buena pregunta
que te va a ayudar a definir y a entender primero la capacidad de respuesta financiera que una persona puede tener, el alcance y el entorno, porque también el entorno es importante. Por ejemplo, yo soy una persona que yo creo que quien me conoce sabe que jamás le he pedido dinero prestado a alguien que no sea un banco. Entonces, es importante entender la capacidad de... Hay gente que le encanta pedir prestado, de hecho, hay gente que le encanta pedir prestado y no paga. Entonces, esto también te va a ayudar a medir ese nivel de alcance, de compromiso, de responsabilidad que una persona puede tener. Otra pregunta que me encantaría hacerle es, ¿qué pasaría si nosotros estamos juntos, como novios, viviendo juntos, o como pareja, ya o casados, y alguno de los dos sufriera un accidente y queda inhabilitado y no puede trabajar? Tomando en cuenta que alguno de los dos puede ser a lo mejor el que más produce dinero en casa. Y luego que me responda también le diría, pues, ¿y qué pasaría si fuera al contrario? ¿Qué esperarías? Porque esos son los momentos donde vas a ver la realidad financiera y la capacidad, una vez más, de apoyarte, de resolver de una persona. ¿Sabes? Cuando están pasándola mal, ahí es donde realmente tú dices, nos protegimos, nos cuidamos, tenemos, no tenemos, ¿cómo resolvemos? Y la última pregunta, en este caso, es, bueno, yo diría que ya no es una pregunta, sino para cerrar. Mi último comentario es, si tú no confías en tu pareja para hablar de dinero, para hablar de tu ingreso, para hablar de tus deudas, para hablar de lo que tienes, de lo que quieres lograr, de lo que quieres alcanzar, piensa muy bien si estás en la relación correcta. O toma en cuenta si estás a tiempo de comenzar a tener este tipo, yo las llamo conversaciones inteligentes, en pareja. Como siempre, les doy las gracias por estar aquí, les doy las gracias por ver mi podcast, les invito a que lo compartan, a que hagan sus comentarios y bueno, y espero que mis consejos sean de utilidad para ustedes. Soy Kate Vargas, CEO de 212 Universal Group y estoy aquí para ayudarles siempre y para aportarles algo más. ¡Feliz día!